Muchas gracias, Yulisa. Muchas gracias a nuestros oyentes de todos los días, oyentes fieles del Gobierno de la Tarde y la Z101. La región de América Latina, dentro de las cosas donde tiene primacía en el mundo, en sus mediciones y comparaciones con el resto del globo, no todas son cosas muy felices. Somos el subcontinente de la literatura, de la fantasía, de los poetas, y de un montón de cosas sumamente agradables, pero que no necesariamente han tenido una correlación con nuestras capacidades de desarrollo. Por eso producimos premios Nobel de la Paz y de Literatura, cuando tal vez deberíamos tener la misma preocupación, el mismo empeño en producirlos en física, en matemáticas, en economía y en otras áreas. Uno de los aspectos donde hemos fallado miserablemente para construir naciones más justas es el aspecto de la seguridad. El tema de pensar, de limitar la idea de que para tener una mejor seguridad lo que hay que hacer es gastar más y punto, también hace rato que ha sido, de alguna manera, se ha encontrado el truco con respecto a esto y se ha visto que los resultados no son satisfactorios simplemente con agrandar el gasto. América Latina, entre el año 2009 y 2019, según varios estudios, incrementó como subcontinente, desde el Río Bravo hasta la Patagonia, un 34% su gasto en seguridad en general. Un 34% en toda una década. Al menos hasta el 2019, que era cuando cerraba el estudio que estábamos revisando. El resultado, además de ser claramente desigual, porque algunas partes sí pudieron tener mejoras, algunas partes sí pudieron mejorar aspectos, sobre todo aspectos estadísticos, la triste realidad es que cuando buscamos las 50 ciudades más peligrosas del mundo, brillan por su presencia las urbes de nuestra América Latina. Y muy especialmente las de Centroamérica. Ni hablar del caso mexicano, que está altamente contaminado por su fracasada guerra contra el narcotráfico. Guerra que, por cierto, no es un monopolio del fracaso solamente para las autoridades del hermano gran país mexicano. Ha sido un fracaso donde quiera que los gobiernos han decidido por la vía armada llevar el problema a aquellos que ni la venden ni la consumen, pero el rastro de sangre ha terminado salpicando precisamente esos sectores de la sociedad. El tema, por lo tanto, pasa por hacer, como hemos dicho, más bien una revisión de en qué se ha estado despilfarrando una enorme cantidad de riqueza que se le ha quitado a los ciudadanos, a los actores físicos y jurídicos, a las personas físicas y jurídicas, que en su enorme esfuerzo por producir riqueza, por llegar a cumplir varios ideales, por llegar a cumplir metas personales, en llegar a brindar, sobre todo a las generaciones que le siguen, a sus hijos y nietos, mejores niveles de calidad de vida, siempre con la promesa, y que se renueva cada 4 años, de que se va a poner empeño en perseguir el crimen. Se nos ha dicho primero que lo que necesitábamos era mano dura. Y por eso, más de una vez, toda América Latina ha confiado en la idea de que es preferible sacrificar ciertas libertades, de que es preferible sacrificar el debido proceso, aunque sea un poquito, de que es preferible sacrificar las garantías que se han conquistado en otras partes del mundo en el aspecto legal, a cambio de que un hombre fuerte, un hombre duro, un Candelier, un qué sé yo quién, un el otro, aquello, termine limpiando las calles supuestamente de los delincuentes. Si la fuerza bruta por sí misma hubiera sido la solución, a América Latina, que le han sobrado caudillos, que le han sobrado asesinos, sobre todo uniformados, que le han sobrado personas totalmente dispuestas a hacer un derramamiento de sangre, como decía aquel presidente venezolano, disparen primero y averigüen después, ya estuviésemos a la par de Suiza, y no es así. Por lo tanto, hay que hacer una revisión que nosotros en otros momentos y en otros comentarios hemos insistido con que tiene que ser parte de las prioridades de quienes nos gobiernan, sentarse a hacer el diseño, el cálculo de costos, pero sobre todo tener el valor de cargar con esos costos, sobre todo cuando aquellos pueden ser una amenaza en el aspecto político y pueden ser una amenaza también en el aspecto económico, quizás no tanto para el contribuyente, quizás no tanto para el que gobierna, pero sí para las mafias que se han enquistado también detrás del problema de la seguridad. Porque es bueno recordar que la seguridad y el fracaso en materia de política de seguridad
Es uno de los mejores ejemplos donde se demuestra la idea aquella de la falacia de la ventana rota. Un problema que se genera y aquellos que salen a vender la solución, incluyendo el hecho de vender la idea, o mejor dicho, de fortalecer la idea de que las cosas permanezcan como están para nunca desmontar esas necesidades que han sido creadas y alimentadas en el aspecto de la seguridad. Yo he mencionado más de una vez que el aspecto de la seguridad y el déficit del servicio que deberíamos como ciudadanos recibir y que se supone que según la Constitución de la República debemos recibirlo porque, atención, es un derecho fundamental, que por eso siempre insisto, no importa el apellido que usted le ponga a algo, si no se convierte en una política de buenos resultados, se queda haciendo eso, una buena intención que no hace ninguna diferencia. ¿Qué ha terminado alimentando ese fracaso? Bueno, somos de los países donde la arquitectura, donde la terminación de las construcciones de cualquier tipo, viviendas, negocios, necesita una inversión extra en materia de seguridad. Los cierros alrededor de las ventanas, los cierros alrededor de las puertas, algunos quedan más bonitos que otros, probablemente. Pero hace 40, 50 años, esas mismas casas no los tenían. No había ladrones, no había gente que robaba las casas. Probablemente sí, las había, hay historias de toda la vida de ellos. Sin embargo, el proyecto de Barrios Mejoramiento Social que se hizo en varios sitios del país, yo nací en uno, de hecho, el lugar donde nací en Asua, llevaba realmente ese nombre, pero nadie le dice así. Le llaman la colonia, como se llama el sector contiguo. Esas casas que se hicieron con ese modelo, techo a 2 aguas, bastante amplias, con un patio trasero bastante amplio. Esas casas originalmente se entregaban con una puerta de madera. Y las ventanas, que en su momento fueron de los primeros proyectos que utilizaron las ventanas de celosía, no eran los famosos ventanales de madera que eran tan típicos en esa época, no tenían la herrería que más adelante hubo que ponerles precisamente para cuidar, para salvaguardar vidas y propiedades dentro de esas casas. El tiempo le fue agregando otros aspectos. Ya todo tenía que iluminarse alrededor de las propiedades, eso está muy bien. Se fue de alguna manera haciendo obligatorio que toda empresa tenga que hacer una inversión extra precisamente en tener un watchman, un hombre armado que se supone da el servicio que no podemos confiar lo va a hacer la policía. Ahora, con el paso de la tecnología, además de otros gastos, ha llegado por supuesto la vigilancia vía cámaras, el circuito CCTV, el circuito interno, que permite, si no necesariamente prevenir los hechos criminales, sirve para que los mismos puedan, siendo grabados, dar indicios a las investigaciones posteriores y a veces, cuando esos servicios de cámaras están integrados con alarmas, con rayos láser, pues puede sí resultar como un elemento de disuasión, no siempre, pero a veces funciona. En ese sentido, en ese aspecto, la campaña pasada tuvo, y la antepasada también, la del año 2016 y esta del año ahora 2020, tuvo como particularidad que al menos tuvo la preocupación en algún momento de hablar del tema de la seguridad. Y hemos visto aquí venir a Giuliani, que estuvo precisamente cerca del hoy presidente electo Luis Abinader, y hemos tenido a otros, y hemos tenido a gente que ha ofrecido unos planes ahí orwellianos, pero que en su momento han sido aplaudidos en el Congreso, de que todo el mundo va a tener una seguridad perimetral y todo esto y todo aquello. Al final, las reformas policiales han sido todas reformas de nombres, reformas estéticas, y incluso dentro de las reformas estéticas ni siquiera han sido suficientes, porque no se ha logrado, entre otras cosas, cambiar ni siquiera la imagen de la Policía Nacional ante la población. ¿Qué hay que sacrificar? Decíamos hace un tiempo, y con esto cerramos, Francis. O el modelo de diseño que tiene una policía, que desde los años 20 trata de copiar un modelo militar, cuando en la realidad, en la práctica, se supone que son civiles armados, y por lo tanto, si son civiles armados, entonces debemos hacer un diseño de policía municipal que no imite la jerarquía completa de un ejército, porque no es necesario, y donde no haya, por Dios santo, una cosa tan absurda como generales de policía, y si tengamos, insisto, una jerarquía municipal que permita un servicio muchísimo más cercano al ciudadano. O en su defecto, dejamos a la policía, la integramos realmente en el rigor de ley a la Fuerza Armada, hacemos una policía militar como existe en otros países y jugamos por fin la carta de la consistencia en términos legales y administrativos. Esto, obviamente, no se trata solo de un tema de policía, bien podríamos seguir hablando de otros temas que subyacen y que son continuos a la preocupación por la política de seguridad. Lo que no podemos es seguir haciendo lo mismo, porque, como decía aquel sabio,
vamos a seguir obteniendo los mismos resultados.